Hola, buenas noches, hermosos jóvenes de Camino de Viento. Qué alegría poder volver a compartir un espacio como este que me encanta. Enchúfate, bienvenido seas a este espacio, este tiempo. Te invito a que te quedes a pues recibir completo este mensaje porque pues nosotros sabemos y tú debes de saber que cada espacio, cada palabra, cada tema, cada prédica de verdad que nosotros lo hacemos con toda la fe y con toda la convicción de saber que Dios baja cada palabra de su corazón hacia nosotros y nos permite tener estos medios para seguir llevando a cabo esta preciosa obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, pues vamos a iniciar con este tema y bueno, pues es un tema muy amplio que realmente pues me costó como mucho trabajo porque ya tiene algún tiempo que yo vengo como meditando en ello, vengo trabajando en ello, porque bueno, de repente es algo como muy sonado, tanto en canciones como en nuestras formas hasta de hablar, en las pláticas constantemente salen esta cuestión de las generaciones, ¿sí? Y bueno, esta palabra aparece infinidad de veces en la Biblia, aparece muchas veces en muchos versículos y Dios pues siempre se está refiriendo a esa colectividad de personas que en un determinado tiempo nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Y bueno, bíblicamente siempre se ha marcado como el periodo, por ejemplo, si nos remontamos a esa primera generación que tanto marcó, que fue el pueblo elegido de Israel, y bueno, toda esta travesía que ellos tuvieron durante 40 años y que a causa de sus desobediencias y de su rebeldía, pues tuvieron que esperar 40 años en el desierto y quien tuvo posesión de la nueva tierra fue una nueva generación. Y más o menos ese es el tiempo que se marca, son 40 años en lo que pues más o menos una persona tarda en llevar a cabo todos estos procesos de vida. Y bueno, y pues tú y yo lo hablamos constantemente, siempre decimos, no, pues este chavo era de mi generación, o en mi generación pasó esto, la música que se escuchaba era de tal tipo, salió tal película, estuvo tal presidente, pasaron ciertos conflictos y bueno, cada uno de nosotros hemos tenido expresiones al respecto. Actualmente, bueno, se han dado como algunas clasificaciones, que si la generación X, que si la generación millennial, que si los Zetas, que, bueno, y todo ello pues va en función de cómo la humanidad se ha ido desarrollándose más a través de la tecnología. Pero bueno, esos son como solamente términos que ahora algunos autores manejan, que si fuiste de los digitales o que si todavía era de los de blanco y negro. Y bueno, toda esta revolución tecnológica y que bueno, pues ahora estamos viendo que pues como vemos estos medios, pues están realmente marcando de alguna manera las cuestiones, los placeres, inclusive más bien el mismo pecado de esta generación, de este tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues este tiempo, tu tiempo, el tiempo chavo en el que tú naces, creces, insisto, todavía espero no te reproduzcas tan rápido, pero que este tiempo que Dios ha marcado y que le pertenece a Él. Fíjate que en Isaías 41:4 dice, ¿quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo el Señor soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Porque pues no sé tú, pero por ejemplo en la Biblia marca genealogías y genealogías del hijo, del hijo, del nieto, o sea, es incontables e innumerables las generaciones que han transcurrido a lo largo del tiempo y es como algo pues increíble pensar justamente esto que nos dice en Isaías 41, 4, 4 que dice, ¿quién realizó esto? Fue Dios.
Dios que fue el mismo en el principio y será el mismo al final y que ha permanecido y que ha determinado ciertas circunstancias para cada generación, pruebas, inclusive más bien las dificultades que hemos tenido que atravesar. Podríamos mencionar algunas de las que nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, como son las crisis económicas, las crisis familiares, que finalmente tampoco es tan nuevo, chicos. O sea, esto que se está viviendo, por ejemplo, de la pandemia, que ya es como, ya chole con este tema, pero pues es real, es lo que nos tocó vivir en este tiempo, toda la cuestión de cómo se ha formado todas las subculturas del narcotráfico, ahorita con toda la revolución en la parte de la sexualidad, etcétera, etcétera. Realmente han sido cuestiones que han marcado este tiempo, más. No es que antes no existiera, antes existía, sin embargo ahora se está viendo como otro tipo de pensar y de aperturas a todas estas cuestiones, a todas estas cosas que para algunos podremos estar de acuerdo, otros desacuerdo, no lo sé. Al final dice aquí la palabra que Dios quien ha creado todo esto, Dios que le pertenece en todas las generaciones, es el mismo desde el principio y hasta el final. Y Él es el que ha determinado y ha permitido también que tú estés viviendo lo que estés viviendo y sabe que de alguna manera fuiste formado, fuiste concebido en su mente, en su corazón para este tiempo, ¿sí? Son designios, son misterios que difícilmente vamos a poder como comprender en estos años de nuestra vida. Sin embargo, está escrito y nosotros hemos decidido creer en un Dios que tiene el control de nuestra generación. Entonces, fíjate que en esta parte, a mí, yo te lo comento porque, bueno, yo igual que trabajo en una escuela, pues he sido como que un poco testigo visible de estas condiciones, es decir, de una generación y viene otra generación y vienen otros chavos y luego se van los chavos y luego vienen otros chavos y ya por algunos años pues yo he podido ver esa parte tan rápido, tan fugaz y que pasa lo mismo y dentro de lo que son este tema de las generaciones, al menos hablando bíblicamente, hay hay dos tipos de personas o de generación que se mueven dentro del mismo tiempo y que, bueno, pues hoy, por ejemplo, en Mateo 16:4, tengo como varios versículos aquí, espero no revolverme, dice, cuando Jesús llegó a esta tierra y empezó su labor de predicación, en muchas ocasiones él justamente les hablaba así directamente y les decía, esta generación, ¿sí? O sea, Jesús no era de que, pues es que cuando los antepasados, sí hablaba de las generaciones pasadas, pero Jesús siempre habla directo, Jesús siempre habla certero y hoy nos habla de la misma manera, porque Él es el mismo de antes y es el mismo de ahora y será el mismo en un futuro. Entonces, Él nos habla de esta manera certeramente como en aquellos tiempos también les hablaba y decía, esta generación malvada y adúltera que busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Por qué Jesús constantemente les hablaba así? Esta generación hipócrita, en algunas ocasiones ya hipócritas, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Por qué? Porque realmente cuando Jesús predicaba y anunciaba que Él era el Hijo de Dios, pues bueno, en muchas ocasiones hacía enojar a aquellos líderes espirituales o a los no líderes espirituales, a la misma gente que de repente les daba tantas palabras tan fuertes como el de ama, perdona, deja de hablar mal, porque a través de lo que tú dices contaminas, tú dices que crees y no crees, etcétera, etcétera. Lo llamó de mil maneras y realmente pues sí se enojaba en su momento porque le decía, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar a esta generación incrédula? Pero bueno, aquí dice que esta generación malvada y adúltera. Y pues en nuestro tiempo no es la excepción. No es la excepción realmente tú y yo a lo largo de los años que tú tengas
como chavo o tal vez hasta como una persona ya adulta o como un joven que ya está adquiriendo responsabilidades de adulto, vemos que así ha sido y así va a seguir siendo hasta que el Señor lo determine. Una generación malvada y adúltera. Te quiero leer Proverbios 30:11. Cuando habla de que somos una generación perversa, aquí da algunos ejemplos que cuando yo los decía, ay Dios mío, pues sí, realmente esto se sigue cumpliendo. Dice, hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, ¿sí? Habla de qué? De la rebelión de los hijos en contra de los padres. Eso ha pasado siempre y sigue pasando. Y bueno, joven, pues en ese sentido yo te empiezo a cuestionar de parte de Dios. ¿A qué tipo de generación quieres tú pertenecer? ¿A esa generación malvada que dice maldice a su padre y a su madre no bendice? Es decir, que no hay una honra hacia los padres, no hay una obediencia. Yo sé que ustedes están en un tiempo de autonomía y que quieres generar tus propias ideas y quieres explorar el mundo y mil cosas. Eso todos lo entendemos, muchachos. Sin embargo, dice que esto no pasa de moda, esto no es de una generación pasada, esto pasa en la actualidad y tú lo puedes ver en ti mismo, en cualquier ejemplo de tus compañeros, de tus amigos, de tu novio, cómo hay una rebelión constante hacia los padres y que pues eso recae obviamente en una condición de maldición. Dice, hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es decir, que actualmente, y insisto en tiempos pasados, igual las personas, la colectividad de personas que pertenecían a un cierto tiempo, creían que lo que hacían estaba bien y que no había problema y que pues que al final pues cada quien vivía su vida como la tenía que vivir, etcétera, etcétera, y que hay de aquel que cuestionara, esa forma de vivir, esa forma de pensar. Y es lo que pasa también ahora con nosotros. Y pasó con Jesús, por eso no lo querían, porque Jesús confrontaba directamente hacia ese pecado y hacia esa perversión. Dice aquí que dice es una generación que es limpia en su propia opinión, pero que no se ha limpiado de su inmundicia. Es decir, y yo lo escucho bastante, yo lo dije en su momento, pues es que yo pienso que cada quien es libre de vivir como quiera. Pues aparentemente sí, el problema es que no somos conscientes que hay un Dios que lo va a juzgar todo y que nos va a pedir cuentas, sobre todo de inicio, desde nuestros primeros años de juventud, sobre las decisiones que tomamos. Dice, hay una generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están elevados en lo alto. Y bueno, muchachos, pues esto igual no es una condición solamente de los jóvenes, sino de general, cualquier persona puede tener esta altivez, decir, o sea, a ver, tú me vas a decir algo, o sea, a ver, cálmate. De entrada, tú ya estás como pasado de moda, tú ya estás pasada de moda, por favor, o sea, agarra la onda. No sé tú cómo te expreses, pero en su momento, pues yo así lo decía también, así de, ¿quién me va a decir este ruquito, no? ¿Qué me va a decir esta señora? Y cualquier regaño, consejo, indicación a veces era como que apelaba, así como que me molestaba, no sé si te pase a ti, pero es muy, muy común, ¿no? Que cuando éramos chavos, el que nos dijeran algo, pues luego respondíamos y nos poníamos al brinco. ¿Por qué? Porque somos altivos y levantados de párpado, ¿no? Es decir, esos que dicen, pues te crees mucho, ¿no? Pues sí, la verdad, y sobre todo, pues como chavos, lo hemos platicado muchas veces, que pues sí nos creemos porque estamos jóvenes, porque eres guapo, porque eres guapa, y porque crees o pensamos que tenemos como la vida ya resuelta, no sé. Sin embargo, dice aquí que es una generación con ojos altivos. Yo no sé si tú eres del que no tolera ni un regaño ni una llamada de atención. Ya no le quieres dar cuentas a nadie, ya no quieres tomar una indicación. Y bueno, hay una generación, dice, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres, es decir, los abusivos.
Dice aquí una generación cuyos dientes son espadas, sus muelas son cuchillos, es decir, que se dedican solamente a acabarse lo que hay en todos los sentidos, ¿eh? O sea, desde un cuerpo, ¿no? O sea, desde, pues este cuerpo pues, lo quiero para mí y órale, ¿no? Me lo agarro y no me importa, le tomo fotos, lo subo. Eh, Dice cuyos dientes son espadas, es decir, que hay una condición de, insisto, como de devorar todo lo que hay, acabarse todo lo que hay, sin importar si eso implicó algún trabajo, dice aquí, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre, a los necesitados de entre los hombres. O sea, que no nos importa contra quién tengamos que pasar, no nos importa sobre quién tengamos que subir para alcanzar eso que decimos que son nuestros sueños, si tenemos que robar, matar, pasar sobre quien sea, lo hacemos porque esa es la perversión, aunque eso implique la denigración, aunque eso implique la autodestrucción, porque cuando hablamos de perversión, muchachos, es justamente ese, el disfrute que tenemos en destruir a los demás y destruirnos a nosotros mismos. Y de, no, pues es que el coto está bien padre, y el alcohol, y las chavas, y voy, y los carros, y yo quiero, y bla, bla, bla. Y sí, ya sé que pero la vida solamente se vive una vez, y ¿no? O sea, yo lo sé, muchachos, y hay un deleite, esa es la perversión, que te estás destruyendo, que te estás lastimando, que sabes que estás destruyendo y lastimando a los que están cerca de ti, y nos vale, y decimos, no, pues es que pues es mi gusto, ¿no? Dice una canción, mi gusto es, no sé si la conozcas, ¿no? Pero eso, esa es la mentalidad y es una lástima, ¿por qué? Porque eso al final de cuentas, esos días de disfrute, de gozo, de deleite perverso, es decir, destructivo, se van a acabar en algún momento y tú y yo le vamos a tener que dar cuentas al Señor, ¿sale? Eh, y bueno, eh, esto es bastante complejo, es un tema muy amplio porque implica indagar en nuestro interior, jóvenes, implica realmente en que tú como joven tomes una decisión determinante para tu vida, porque déjame decirte que el joven que decide seguir a Cristo, el joven que decide recibir a Jesús como su Dios y Salvador, déjame decirte que no es el ñoño, no es el aleluyo, no es el cobarde, no es el miedoso, no. Realmente el joven que decide seguir a Cristo tiene condiciones muy especiales que Dios pone en el corazón para rebelarse en contra, inclusive, insisto, de esa perversión que habita en nuestro cuerpo, que habita en nuestro pensamiento cuando la vida o las personas o el mundo como la publicidad, todo te lleva a vivir esos deleites, insisto, sobre quien tengas que pasar. Le tengas que quitar al novio, a quien se lo tengas que quitar, no importa. Lo que importa es tu deleite. Pero entonces el joven que decide por una gran necesidad de amor, una gran necesidad de encontrar paz en medio de esta generación perversa y maligna, ¿sí? Incrédula, que ya no quiere creer, una generación que yo a veces puedo comprender cuando escucho expresiones de estoy harto de las mentiras, estoy harto de las manipulaciones, estoy harto de tanta falsedad a través de las religiones, de lo que yo puedo ver en mi casa, de lo que yo puedo ver en la calle, y esto es así, aquí ya no existe el amor, yo los he escuchado tristemente con gran amargura en el corazón, y a veces esa necesidad, muchachos, nos hace realmente llegar a buscar el amor de Dios, el amor profundo, el amor verdadero. Y fíjate que en Filipenses 2, 2, 14 dice, aquí habla de la generación que Dios quiere formar, de la generación que Dios aprecia y que Dios ha elegido para cosas que no son de este mundo, muchachos, que vamos a hacer de entrada en este mundo, pero
que van a sobrepasar nuestros días en esta tierra. Y dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y esto es esperanzador, muchachos, para aquellos quienes hemos tenido un llamado a trabajar con estas generaciones, la nuestra y en este caso las que vienen un poquito detrás de nosotros. Es esperanzador, muchachos, saber que Dios ha elegido una generación que dice que va a hacer las cosas aquí sin contienda y sin murmuración, es decir, sin estarle peleando nada a nadie, convencidos de que Dios ya nos ha dado lo propio, convencidos de que Dios nos ha puesto en el lugar exacto. Y en este momento, jóvenes, yo te digo, que lo que es la iglesia de Camino de Viento hemos estado trabajando fuertemente a pesar de la persecución, a pesar de las dolencias, a pesar de las cosas que hemos tenido que perder en este camino, es porque creemos que Dios está listo, está presto, está en el anhelo, porque lo ha puesto en nuestro corazón, de levantar una generación que deje de murmurar de los unos de los otros, que dejemos de criticar a la generación que está hoy en esa gran necesidad de conocer del amor de Dios, de levantarnos sin condenación, sin juicio, para poder, dice aquí, que seamos asidos de la verdad, en donde no buscamos manipular, en donde no buscamos que tu vida sea como nosotros decimos. Queremos que tu vida sea guiada solamente por el poder del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Yo sé que de repente son cosas muy fuertes, que de repente estamos así, pero créeme, joven, que es real y que Camino de Viento, que la iglesia que Dios nos ha dado, la convicción que Dios nos ha dado, es porque buscamos justamente que esa generación, que es tu generación, que es mi generación, sea, dice aquí, como esa luz, como esa lumbrera para todo el mundo, creando una fraternidad de amor libre de contiendas, libre de acusación, que dice aquí, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y que al hacer así, humildes y sencillos, no unos jóvenes que no estén dispuestos a recibir la verdad, no jóvenes que se enojen a la primera reprensión o a la primera exhortación de la propia palabra, no jóvenes que crean que por ser jóvenes o por ser muy talentosos, ser muy bello, que sí lo eres. Créeme que para nuestra iglesia Camino de Viento, los jóvenes son un tesoro. Eres como bien decimos, como un diamante que va a iluminar al mundo entero, que va a impactar con eso que tú vas a descubrir en tu interior, esa gran potencia de amar, de darte, de explotar toda tu luz, la luz que Dios ha ido proyectando en ti a través de su palabra, como lo dice aquí, que agarrados de la palabra de vida, y dice, para que nosotros con gran gozo, con gran alegría, a pesar de todo lo que tengamos que pasar en este camino, podamos decir juntamente con Cristo que el trabajo no ha sido en vano. Tú vales la pena, muchachos. Ustedes valen la pena, jóvenes. Créeme que es doloroso ver cómo generación tras generación se ha ido perdiendo en esa perversión, en esa incredulidad. Pero hoy el llamado es para ti. Hoy, joven, el llamado es para ti, tú que estás escuchando por primera, décima, quinta, por la milésima vez que tú estés escuchando estas transmisiones.
Hoy yo te digo, Camino de Viento tiene un lugar para ti, joven. Yo te pido con todo mi corazón que te agarres de la palabra de Dios, no de las manipulaciones de los hombres, que te agarres de la palabra de Dios y sepas que hay un lugar que Dios ha establecido, que es esta tu iglesia Camino de Viento, para que tú crezcas y te desarrolles al 100%. ¿Sale? Déjame orar por ti. Vamos a terminar este tiempo con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Señor bendito, yo te clamo porque tú avives los corazones, porque tú avives el fuego que hay dentro de cada uno de los jóvenes que hoy escucha de tu mensaje, Señor. Que sepa que este camino es de valientes, es de aguerridos, es de aquellos que ya no quieren más mentiras, que hoy se quieren agarrar absolutamente de la verdad que eres tú, amado Jesús. Gracias, Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos el ministerio de jóvenes, Camino de Viento, Señor, para que tú levantes una generación que alumbre al mundo entero, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque tu sacrificio no ha sido en vano y el trabajo que nos has encomendado tampoco será en vano, Señor, porque vamos caminados, vamos agarrados de tu mano y vamos agarrados solamente del favor y la gracia que tú has derramado sobre tu iglesia, Camino de Viento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, joven, que este mensaje sea de gran edificación. Síguenos en las redes sociales y prontamente de forma presencial. Y bueno, pues en el Face está toda la información. Así que muchas gracias. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Bye.